Una noche Lila tenía una cita y todo iba muy bien hasta que... Al día siguiente, en el trabajo, como es habitual, comienza a contarles a todos sus compañeros lo terrible que fue su cita, a lo que Fry le dice: deja de ser tan exigente, mujer, y todos juntos quedan para ir a una discoteca espacial esa noche. Más tarde. Ya en el lugar, Amy le presenta a Lila varios candidatos, pero ninguno parece convencerla. Los que sí que no perdieron el tiempo son sus amigos, que consiguen algunas citas con el delicioso casi garantizado, dejando sola a Lila. Vaya, ¿qué hace una hermosa dama como usted? ¡Ay, mamá! Lo siento, creí que tenía 2 ojos. En la oficina, el profesor le dice a nuestro trío de amigos su próxima misión, que consiste en ir a un planeta el cual estaba lleno de materia oscura, hasta que llegó la mano del hombre y explotando todo el material, haciéndolo combustible para los diferentes vehículos, algo muy parecido a lo que hacen con el petróleo. El caso es que el planeta estaba hueco, lo que provocaría su destrucción en 3 días, así que la misión será rescatar 2 animales de cada especie. 20 minutos después. En el camino son interceptados por uno de los personajes más idiotas de esta serie, llamado Zapp Brannigan, el cual al conocer a Lila no pierde el tiempo y empieza a echarle los perros. No habla en serio. Claro que sí. Dudo haber visto más de 3 o 4 capitanas más atractivas y solo una más mortífera. Lila le pide ayuda a Brannigan para completar su misión de rescate. Capitán Brannigan, necesitamos hablarle sobre nuestra misión. Sea cual sea, estoy dispuesto a poner oleada tras oleada de mis hombres a su disposición. ¿Cierto, hombres? ¡Me das asco! Pero al enterarse al planeta que se dirigían, deciden cerrarlos a todos porque sí, y pensando con su asistente, decide conversar con Lila en sus aposentos, así que la manda a llamar con su mano derecha el soldado Keith. El idiota quiere verla en sus habitaciones. Y ya Brannigan estaba listo para enterrar la yuca, pero Lila se niega mandándolo a la zona de amigos. Pero entonces Brannigan decide usar otra estrategia. ¿Qué haces? Ay, Dios, no valgo nada. Los lamento. Retírate. Es un hechizo simple pero inquebrantable. La cual funciona y así Lila consigue que liberen a sus amigos. ¿Qué significa? Nada. ¿Recogemos nuestras cosas y nos vamos al planeta? Solo hablamos, ¿sí? Y rápidamente aterrizan en el planeta y comienzan a capturar 2 animales de cada especie, hasta que Lila encuentra un animal de 3 ojos que curiosamente tiene la misma forma de la sombra que tiró a Fry para que se congelara. Y si no te quieres perder el por qué lo hizo, no olvides dejar tu me gusta en este video para resumir ese capítulo. Lila lo pone en su nave con los demás animales, pero al regresar se da cuenta que esta criatura se los había comido a todos. Bender y Fry están muy molestos, pero Lila decide quedarse con él, pero no tenemos tiempo de mamadas porque el planeta comienza a destruirse. ¡No! ¡Maldición! Y como Bender se le había olvidado llenar el tanque de la nave, se quedan sin combustible, por lo que Lila no tiene más opción que llamar a Brannigan para que los rescate. Vaya. Así que vuelves arrastrándote a mí como un ave sobre su vientre. Delicioso. Las aves no se arrastran. Pero Lila decide no volver a caer en sus encantos y corta la llamada. En eso algo tumba la nave y cuando van a revisar resulta que Mordelón había defecado materia oscura, la cual aprovechan nuestros amigos para llenar de combustible la nave y escapar del planeta minutos antes de que explotara. Un día en el Madison Covent Garden, nuestro grupo de amigos se encontraba viendo un partido de plata ball, el cual es muy parecido al béisbol, pero Fry lo explica mucho mejor. Las blatas están llenas. La cuenta está en 3 blatas y 2 antiblatas y se aplica la regla blata en el cuadro. Excepto por la palabra blata, eso no tiene ningún sentido. Bender les ofrece unas cotufas a nuestro grupo de amigos. ¿Alguien las quiere con mantequilla? Pero tiempo después comienza a calentarse porque dice que los robots son mejores que los humanos, pero los quieren tener haciendo las tareas que los humanos no quieren hacer. ¡Y qué sorpresa! ¡Mire quién recoge la basura! ¿Es un niño humano? ¡Ojalá! En eso, Hermes hace una videollamada holográfica citando a Lila, Fry y Bender para realizar una entrega. Una hora después. En la oficina, Hermes les informa que deben entregar un paquete en un planeta donde solo viven robots y los humanos no pueden entrar porque serían enviados para el lobby inmediatamente. Al llegar al planeta, Bender se va a entregar el paquete y Fry y Lila deciden celebrarle el Robanuca a Bender para que entienda que los humanos sí quieren a los robots. Pero en eso llega una llamada. ¡Hay problemas!
Tras esta noticia, Fry y Leela se visten como robots y se lanzan a salvar a Bender. En la entrada de la ciudad les hacen una pregunta para poder entrar. ¿Qué de lo siguiente prefieren ustedes? A, un perrito. B, una flor de su novio o novia. O C, un enorme archivo de datos formateado. ¡Elijan! ¿El perrito tiene componentes mecánicos? No, Queremos el archivo de datos. correcto. Una vez adentro comienzan a recorrer la ciudad de los robots buscando a Bender, hasta que a Fry le dan ganas de ir al baño y no se le ocurre mejor idea que ir detrás de un bote de basura. Señor, ¿sabe? Tiene una alarmante fuga de líquido refrigerante. Déjeme parcharlo con resina caliente. Creo que la fuga se detuvo. Espera. ¡Ay, al fin selló! ¡Qué alivio! ¡Ay! No son descubiertos por el robot hasta que Leela, oliendo sus gases, estornuda, lo que provoca que el robot active la alarma en la ciudad de que habían humanos entre ellos. Así que el alcalde de la ciudad convoca una reunión donde presenta a nada más y nada menos y nada más que Bender, el cual les hace creer a todos que es un robot que caza humanos, lo que lo hace súper famoso en la ciudad y cuenta con un álbum y su propia figura de acción. El caso es que los robots salen a cazar humanos. En medio de la cacería, Bender visita un lugar para robots adultos que estaba abandonado. Sí, eres una chica mala. ¡Uy, qué circuitotes! Y justo es encontrado por Leela y Fry, pero también llegan los demás robots, así que Bender debe fingir que atrapó a los humanos. 3 horas después. En el juicio, una computadora vieja los condena a hacer las tareas de los robots, pero todo era una cortina de humo, ya que en realidad esta ciudad es controlada por un grupo de robots viejos, los cuales mandan a llamar a Bender para que mande para el lobby a sus amigos, pero este en el último momento se niega, así que los robots los mandarán a todos para el lobby, pero Fry los amenaza con escupirle fuego, así que en la confusión estos aprovechan para escapar, no sin antes entregar el paquete que trajeron. ¿Qué te... ¡Ay! ¡Tuercas! ¡Preciosas tuercas! Al final, de regreso a la Tierra, todos celebran el Robanuca. ¿Bailamos, madre? ¡Qué bien bailan! ¿Cómo rayos lo hacen? En la universidad, la profesora de álgebra egipcia antigua estaba por entregar el examen final de curso, hasta que se da cuenta que Fry estaba en ropa interior. ¿Está en ropa interior? ¡Ay! Jovencito, tiene que aprender la lección sobre los calzoncillos velocidad de la luz. Velocidad de la luz se adapta al estilo de vida de hoy, ya sea en el trabajo o en la diversión. Velocidad de la luz, estilo y comodidad para la entrepierna exigente. Todo fue un sueño, ya que en el futuro transmiten comerciales en los sueños de las personas, por lo que Fry le cuenta a sus amigos y todos se van rápidamente al centro comercial a ver las ofertas. 1 minuto y 37 segundos más tarde. En el lugar, Fry busca la ropa interior de sus sueños. ¿Puedo probármelos antes de comprarlos? Temo que no puedo dejar que abra el paquete, pero pruebe el par de demostración. Al momento de pagar, Fry saca sus viejas tarjetas, pero ya están descontinuadas, por lo que Fry no puede pagarlas. Mientras tanto, Bender aprovecha para chorearse un par de aceites para robots, pero no llega muy lejos cuando es descubierto. ¡Me atraparon! ¡Alto ahí, ladrón! Es evidente que se trata de una equivocación. Estoy seguro de que... Tiempo después, en la comisaría, Amy, Leela y Fry reunieron todo el dinero que les quedaba para poder pagar la multa de Bender, pero todavía le faltaban 50 centavos. En eso, Fry ve su viejo banco, así que decide ir a ver, y después de pasar su vieja tarjeta, le dicen cuánto dinero acumulado tiene con los intereses en 1000 años. Ni un saldo de 93 centavos. ¡Ay, padrísimo! Y a un promedio de 2.25% de intereses en un periodo de 1000 años se convierte en 4.300 millones de dólares. ¿Qué? ¿Qué?
Y todo comienza a irle bien a Fry, ya que ahora es millonario y comienza a darse una vida llena de lujos con sus amigos, hasta que un día en una subasta Fry decide intentar comprar una lata de anchoas, las cuales ya estaban extintas. Así comienza una guerra por las anchoas con mamá, que es una vieja millonaria creadora de los robots. Había visto en persona. $100,000. 300,000. 500. Oh, vaya. 1,000,000. 2. 6. 14. Ofrezco 23 millones. $1 chillón. Señor, ese no es un número. En ese caso, 50 millones. Después de comprar las anchoas, Fry se encierra en su departamento que compró, donde pasa semanas encerrado hasta que sus amigos van a buscarlo y lo convencen de salir. Mientras tanto, mamá no es lo que aparenta y comienza a planear su estrategia para vengarse de Fry, ya que con una gota de aceite de anchoas puede lubricar permanentemente a 10 robots, por lo cual si se pone las pilas puede hacer un aceite barato para robots y así acabar con el imperio de mamá. Pero eso nada, porque Fry solo estaba rascándose las pelotas en su casa, pero mamá descubre cuál puede ser la clave de su banco, así que manda a sus 3 hijos a conseguirla y estos logran llevarse a Fry y después de un engaño logran conseguir la clave de Fry. ¿Y cuánto te debo? 10,77. ¿Es mi NIP? Oye, tú no sabes. Luego de quitarle todo su dinero, lo dejan en la calle, pero Fry todavía tiene anchoas y se da cuenta que lo más importante es la amistad y junto a sus amigos se comen las anchoas en una pizza. Bien, amigos míos, prepárense para el más delicioso animal extinto que hayan probado en su recochina vida. Y hasta aquí este resumen. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su pulgar arriba, que eso me motiva a seguir haciendo videos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Esto fue Daddy te lo resume y nos vemos en un próximo video. Chao.